Historia de Ucrania, de la Rus de Kiev a la crisis actual. Ucrania es un país situado en Europa Oriental que ha tenido una larga y compleja trayectoria histórica desde el siglo IX, cuando se formó el primer estado eslavo, la Rus de Kiev, hasta el presente día, cuando se enfrenta a una grave crisis por la invasión rusa desde 2023. Ucrania es un país con una historia muy rica y compleja que ha sido afectado por diversas invasiones, guerras, revoluciones y crisis a lo largo de siglos. Algunos de los hechos más destacados de su historia son, por ejemplo, la formación del Estado medieval de la Rus de Kiev en el año 882 en la llanura europea oriental, que fue uno de los primeros estados eslavos y que se desintegró y fragmentó en diversos feudos. Este fue un acontecimiento histórico muy importante para el origen y la identidad de los pueblos eslavos orientales, como los actuales rusos, ucranianos y bielorrusos. Según la primera crónica eslava, el estado de la Rus de Kiev se originó cuando el príncipe vikingo Oleg de Novgorod, que pertenecía a la dinastía Rurik, conquistó la ciudad de Kiev, que estaba habitada por tribus eslavas finlandesas, y la convirtió en su capital. Oleg unificó bajo su mando a varios principados y ciudades y estableció una alianza con los jázaros, un pueblo turco que dominaba el sur de Rusia. Oleg también organizó varias campañas militares contra el Imperio bizantino, con el que estableció relaciones comerciales y culturales. El estado de la Rus de Kiev se consolidó y expandió bajo el reinado de los sucesores de Oleg, como Igor, Olga, Sviatoslav, Vladimir y Yaroslav. Estos príncipes lograron controlar un vasto territorio que se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro y desde el río Volga hasta los Cárpatos. El estado de la Rus de Kiev se caracterizó por su diversidad étnica, cultural y religiosa, ya que en él convivían vikingos, eslavos, finlandeses, turcos, griegos y judíos. El estado de la Rus de Kiev también se destacó por su desarrollo económico, social y cultural, basado en el comercio, la agricultura, la artesanía, la legislación, la literatura y el arte. Sin embargo, el estado de la Rus de Kiev también tuvo que enfrentarse a varios problemas y amenazas, como las rivalidades internas entre los príncipes, las invasiones de los pechenegros, los polovtsianos y los mongoles, y la presión de los reinos vecinos como Polonia, Hungría y Lituania. Estos factores provocaron la decadencia y la fragmentación del estado de la Rus de Kiev, que se dividió en varios principados y ciudades como Novgorod, Galitzia, Volinia, Chernigov, Pereyaslav, Smolensk y Moscú. Estas entidades políticas se disputaron la herencia y la legitimidad del estado de la Rus de Kiev y dieron origen a las futuras naciones de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Otro hecho destacado de su historia fue la rebelión ucraniana liderada por Bogdan Khmelnytsky en 1648, estableciéndose el hetmanado cosaco, un estado independiente que se enfrentó a las incursiones tártaras, polacas y moscovitas. En el siglo XVI, la mayor parte de Ucrania quedó bajo el dominio de la mancomunidad polaco-lituana, que impuso su sistema social, político y religioso a la población local. La nobleza polaca, znatcha, se apropió de las tierras y los recursos y sometió a los campesinos a una dura servidumbre. La Iglesia católica trató de imponer su fe y su liturgia a los ortodoxos, que eran la mayoría. Los judíos, que actuaban como intermediarios entre los polacos y los ucranianos, también fueron objeto de discriminación y persecución. Los únicos que se resistieron al dominio polaco fueron los cosacos, unos guerreros libres que vivían en las estepas del sur de Ucrania, en una región llamada Zaporizhia. Los cosacos se organizaban en una comunidad militar y democrática llamada Siks, que elegía a su líder, el hetman. Los cosacos se dedicaban al comercio, la pesca, la caza y la guerra, y realizaban frecuentes incursiones contra los turcos, los tártaros y los polacos. Los cosacos se consideraban los herederos de la tradición de la Rus de Kiev y defendían su fe ortodoxa y su libertad. En 1648, Bogdan Khmelnytsky, un noble y oficial cosaco, se rebeló contra la mancomunidad polaco-lituana tras sufrir una serie de agravios personales y colectivos. Khmelnytsky, que era un hábil estratega y un carismático orador, logró movilizar a miles de cosacos, campesinos y burgueses ucranianos que se unieron a su causa. Khmelnytsky también consiguió el apoyo del Khan de Crimea, que le proporcionó una poderosa caballería tártara. La rebelión de Khmelnytsky fue un éxito rotundo, ya que derrotó en varias batallas a los ejércitos y a las milicias polacas que estaban mal preparados y desorganizados. Khmelnytsky y sus aliados tomaron el control de la mayor parte de Ucrania y saquearon y masacraron a los polacos, los judíos y los católicos que encontraron en su camino. Khmelnytsky proclamó la creación del Hermanado Cosaco, un estado independiente que se regía por una constitución y el código de las leyes militares que reconocía los derechos y las libertades de los cosacos y los ucranianos.
Sin embargo, el hetmanado cosaco pronto se vio amenazado por las potencias vecinas, que trataron de aprovecharse de la debilidad de la mancomunidad polaco-lituana. Por un lado, el rey Juan II Casimiro de Polonia trató de recuperar el control de Ucrania y para ello contó con el apoyo de algunos nobles y cosacos que se opusieron a Yelnetsky. Por otro lado, el zar Alejandro I de Rusia trató de expandir su influencia sobre Ucrania y para ello contó con el apoyo de algunos clérigos y cosacos que se identificaron con la idea de una Rus unida. Yelnitsky se vio obligado a buscar un aliado que le garantizara la autonomía y la seguridad de su estado. En 1654, tras negociar infructuosamente con Polonia, Suecia y el Imperio Otomano, Yelnitsky decidió firmar el Tratado de Pereyaslav con el zar de Rusia, por el cual el hetmanado cosaco se sometía a la protección del zar, pero conservaba su autonomía interna. Este tratado fue interpretado de diversas maneras por las partes y dio lugar a numerosos conflictos y malentendidos. La alianza con Rusia provocó la reacción de Polonia, que declaró la guerra a Rusia y al hermanado cosaco. Esta guerra, que duró hasta 1667, se conoce como la Guerra Ruso-Polaca y supuso una gran devastación y sufrimiento para Ucrania, que fue el principal escenario de los combates. La guerra terminó con el Tratado de Andrusovo, por el cual Ucrania quedó dividida entre Polonia y Rusia a lo largo del río Dnieper. El hetmanado cosaco se mantuvo como una entidad autónoma, pero bajo la influencia de dos potencias rivales. Yelnitsky murió en 1657 y fue sucedido por su hijo Yuri, que no pudo mantener la unidad y la estabilidad del hermanado cosaco. Los sucesores de Yelnitsky tuvieron que enfrentarse a las intrigas y las ambiciones de los magnates polacos, los boyardos rusos, los tártaros de Crimea, los turcos otomanos y los suecos. El hermanado cosaco entró en una etapa de decadencia y crisis que duró hasta finales del siglo XVIII, cuando fue abolido por la emperatriz Catalina II de Rusia. El siguiente hecho histórico importante fue la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que causó la muerte de más de 6 millones de ucranianos, la mayoría de ellos civiles. Este fue un acontecimiento histórico muy trágico y dramático para el pueblo ucraniano, que sufrió una de las mayores atrocidades de la guerra. En junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, que consistía en el ataque sorpresa contra la Unión Soviética, que era su aliada hasta entonces. El objetivo de Hitler era conquistar el espacio vital en el este de Europa y eliminar a los pueblos eslavos y judíos que consideraba inferiores y enemigos. Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética, fue uno de los principales objetivos de la invasión, ya que tenía una gran importancia estratégica, económica y demográfica. La invasión alemana encontró una resistencia débil y desorganizada por parte del Ejército Rojo, que no estaba preparado para la guerra. Los alemanes avanzaron rápidamente por el territorio ucraniano y tomaron las principales ciudades como Kiev, Kharkov, Odessa y Dnipro. Los soviéticos se vieron obligados a replegarse y a aplicar la política de tierra quemada, que consistía en destruir todo lo que pudiera ser útil al enemigo. Esto provocó una gran escasez de alimentos, combustible y recursos para la población civil. La ocupación alemana fue brutal y genocida. Los nazis establecieron un régimen de terror, explotación y exterminio que afectó especialmente a los judíos, los comunistas, los partisanos y los civiles sospechosos de colaborar con ellos. Los nazis llevaron a cabo masacres, ejecuciones, deportaciones, trabajos forzados y experimentos médicos. Los nazis también crearon campos de concentración y de exterminio como el de Babi Yar, donde se asesinaron a más de 100.000 personas, la mayoría judíos. Se estima que más de 1,5 millones de judíos ucranianos fueron víctimas del Holocausto. Los ucranianos tuvieron una actitud ambigua y contradictoria ante la invasión alemana. Por un lado, algunos ucranianos dieron la bienvenida a los alemanes como liberadores del régimen soviético, que había oprimido y reprimido a Ucrania durante décadas. Algunos ucranianos colaboraron con los nazis, ya sea por convicción ideológica, por oportunismo, por miedo o por venganza. Algunos ucranianos además se unieron a las unidades militares y paramilitares que lucharon junto a los alemanes, como la división SS Galitzin o el ejército insurgente ucraniano. Por otro lado, muchos ucranianos se opusieron a los alemanes, ya sea por lealtad a la Unión Soviética, por patriotismo, por resistencia o por solidaridad. Muchos ucranianos se unieron a los movimientos de resistencia y de guerrilla que combatieron contra los alemanes, como los partisanos soviéticos o el Ejército Rojo. Y muchos otros también ayudaron a los judíos y a otros perseguidos a escapar o a esconderse. E igualmente muchos sufrieron y murieron por defender su tierra y su libertad.
La invasión alemana duró hasta 1944, cuando el Ejército Rojo logró recuperar el control de Ucrania tras una serie de ofensivas y contraofensivas. La liberación de Ucrania fue también muy sangrienta y destructiva, ya que los alemanes se resistieron hasta el final y los soviéticos no tuvieron piedad con los colaboracionistas y los traidores. La guerra dejó a Ucrania devastada, empobrecida y traumatizada, con más de 6 millones de muertos, la mayoría civiles, y con millones de heridos, desplazados y huérfanos. Otro hecho importante en la historia de Ucrania fue la explosión del reactor 4 en la planta de energía nuclear de Chernobyl en 1986, que liberó grandes cantidades de radiación a la atmósfera y afectó a millones de personas. El accidente ocurrió el 26 de abril de 1986 durante una prueba de seguridad que se realizaba en el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl, situada cerca de la ciudad de Pripyat, en la entonces Unión Soviética. La prueba consistía en simular un corte de suministro eléctrico y comprobar si el reactor podía mantener la refrigeración con los generadores de emergencia. Sin embargo, la prueba se realizó de forma inadecuada y con varias violaciones de las normas de seguridad, lo que provocó una serie de fallos técnicos y humanos que desencadenaron una reacción en cadena incontrolable. La reacción en cadena generó una enorme cantidad de calor y vapor que causó una explosión de hidrógeno que destruyó el edificio del reactor y expulsó al aire grandes cantidades de material radiactivo. La explosión también inició un incendio que duró varios días y que contribuyó a la dispersión de la radiación. La radiación afectó a una amplia zona de Ucrania, Bielorrusia y Rusia y también se detectó en otros países de Europa y del mundo. Se estima que la radiación liberada fue unas 400 veces mayor que la de la bomba atómica de Hiroshima. Las consecuencias del accidente fueron devastadoras para la salud y el medio ambiente. Más de 30 personas murieron en las primeras horas y días por la exposición directa a la radiación. Miles de personas sufrieron enfermedades y cánceres relacionados con la radiación, como la leucemia, el linfoma y el cáncer de tiroides. Se calcula que el accidente causó entre 4.000 y 200.000 muertes prematuras, según diferentes fuentes y estimaciones. Además, el accidente provocó graves daños ecológicos, como la contaminación del suelo, el agua, la flora y la fauna, y la creación de una zona de exclusión de unos 30 kilómetros alrededor de la central, donde la vida humana es prácticamente imposible. El accidente también tuvo importantes repercusiones políticas y sociales. El gobierno soviético trató de ocultar y minimizar el accidente y no informó ni evacuó a la población afectada hasta varios días después. La falta de transparencia y de responsabilidad del gobierno provocó una gran indignación y desconfianza entre la población y contribuyó al debilitamiento y al colapso de la Unión Soviética. El accidente también generó una mayor conciencia y preocupación sobre los riesgos y los efectos de la energía nuclear y motivó el desarrollo de medidas y protocolos de seguridad más estrictos para prevenir y gestionar futuros accidentes. Y por supuesto, su hecho histórico más relevante fue la declaración de su soberanía en 1990, después del colapso de la Unión Soviética. Este fue un acontecimiento histórico muy importante para el pueblo ucraniano, que expresó su voluntad de ser un Estado independiente y democrático. El proceso de independencia de Ucrania se inició en el contexto de la crisis y la desintegración de la Unión Soviética, que se agravó a finales de los años 80 y principios de los 90. La Unión Soviética, que había sido una superpotencia mundial durante décadas, se enfrentaba a graves problemas económicos, políticos y sociales que provocaron el descontento y el desafío de las repúblicas que la integraban. El líder soviético Mikhail Gorbachev trató de reformar el sistema con medidas como la perestroika, reestructuración, y la glasnost, transparencia, pero no logró evitar el colapso de la URSS. Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética desde 1922, fue una de las repúblicas que más se benefició y más sufrió el régimen soviético. Por un lado, Ucrania se desarrolló industrial y agrícolamente y se convirtió en una de las repúblicas más pobladas y prósperas de la URSS. Por otro lado, Ucrania padeció la represión, la colectivización, el hambre, la guerra, la ocupación nazi, el accidente de Chernobyl y la discriminación de su cultura e idioma. Por eso muchos ucranianos aspiraban a recuperar su soberanía y su identidad nacional, que habían sido suprimidas durante décadas. El movimiento nacionalista ucraniano se fortaleció a finales de los años 80 con la aparición de organizaciones políticas, sociales y culturales que reclamaban más autonomía y derechos para Ucrania. Entre estas organizaciones destacó el Movimiento Popular de Ucrania, RUK, que se fundó en 1989 y que agrupó a intelectuales, artistas, escritores y activistas. El RUK se convirtió en el principal impulsor de la independencia de Ucrania y organizó manifestaciones, huelgas, referendos y elecciones para lograr su objetivo.
El 16 de julio de 1990, el Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, que proclamaba la supremacía de la Constitución y las leyes de Ucrania sobre las de la Unión Soviética y que establecía los principios de la democracia, el pluralismo, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La declaración también reconocía el derecho de Ucrania a decidir su propio destino y su propia forma de gobierno. La declaración fue aprobada por 355 votos a favor, 4 en contra y 26 abstenciones. La Declaración de Soberanía fue el primer paso hacia la independencia de Ucrania, que se consolidó al año siguiente, tras el fracasado golpe de Estado de agosto de 1991, que intentó restaurar el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética. El golpe de Estado provocó una fuerte reacción popular en Ucrania, que se movilizó en defensa de la democracia y la soberanía. El 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano aprobó la Declaración de Independencia de Ucrania, que establecía a Ucrania como un Estado independiente y democrático. La declaración fue aprobada por 321 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. La Declaración de Independencia fue sometida a un referéndum popular el 1 de diciembre de 1991, que contó con una alta participación y un amplio apoyo. El 90,32% de los votantes se pronunció a favor de la independencia de Ucrania y solo el 9,68% se opuso. El mismo día se celebraron las primeras elecciones presidenciales de Ucrania, que ganó Leonid Kravchuk, el presidente del Parlamento y es miembro del Partido Comunista. Kravchuk se convirtió en el primer presidente de la Ucrania independiente y se comprometió a consolidar la democracia, la economía de mercado y la integración europea. La independencia de Ucrania fue reconocida por la comunidad internacional y Ucrania se convirtió en miembro de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Ucrania también se unió a la Comunidad de Estados Independientes, una asociación de las antiguas repúblicas soviéticas que se creó el 8 de diciembre de 1991, tras la disolución oficial de la Unión Soviética. Ucrania desde entonces mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia y con las demás repúblicas, pero también buscó su propia identidad y su propio espacio en el mundo.